Querido Teófilo, muy buenos días. Qué bueno que te animas a poner ahí en tu buscador www.vamos.mx. Estás en tu programa La Fuerza está en la Palabra y estamos muy contentos porque pues vamos a ver qué nos dice el Señor. Ya la semana pasada decíamos que era un evangelio muy largo y pues no nos habíamos percatado que pues sigue. Hoy es exactamente la continuación. Y quiero saludar a usted primero, que nos hace el honor de acompañarnos, y también a mis amigas, a Pita García de Gaspi. Hola queridos amigos, pues un gusto y un placer como siempre estar con ustedes. Bueno, me faltado mucho, pero pues les doy la bienvenida al programa número 70. Programa número 70. Y bueno, luego les platico que nos dio Tete aquí. Me dijo que oliera para poderme concentrar y poder decir su nombre correcto. Entonces, les presento, bueno, ya la conocen ustedes muy bien, a la señora María Teresa Medrano. Ay, qué bonito. Sí funciona. Amigos, muy buenos días. Felices de estar nuevamente aquí. Joshua, muy buenos días. Pues hoy con un evangelio que va dando, como bien dices, una continuidad al de la semana pasada. Siento yo que un grado más de profundidad. La semana pasada era la ley de los mandamientos, hoy al modo de Dios, y hoy es un paso más adelante, un ir más profundo con esta novedad de Jesús. Entonces creo que pues tenemos mucho que meditar hoy de la palabra de Dios y sobre todo mucho que poner en práctica. Así es que bueno, pues felices, quédense aquí con nosotros y adelante. Y también está con nosotros Tete González, que siempre digo, yo no sé qué parentesco tenemos, mi sobrina, mi hermana, no sé, pero es una muy buena amiga y ella está para decir exactamente lo mismo, pero en el idioma de los jóvenes, para que los jóvenes entiendan. La voz joven, Tete González. Muy buenos días, amigos. Yo feliz con esta presentación y de estar aquí con ustedes. Y como dice mi mamá, yo creo que el Señor la semana pasada nos iba diciendo cómo tenemos que hacerlo y hoy nos pone ya la exigencia realmente, ya es el hacerlo a su modo y su modo es el amor. Yo ya lista para comenzar. Y como dice Tete, lista para comenzar y listos para comenzar, que realmente es un seguimiento de Cristo, ¿no? Todos estos miércoles, todos los domingos que ustedes oyen el Evangelio, pues no es otra cosa más que estar con Cristo, aceptar cuál es la voluntad del Padre y que se va renovando día a día. Y tú dijiste la vez pasada, nos quiere comprometer el Señor, ¿verdad? Y vean cómo va a cerrar. Hoy cierra, no lo sabíamos la semana pasada, con ese sean perfectos, porque mi Padre Celestial es perfecto. Y si lo vemos así crudamente, pues es un diálogo, una palabra hoy dura, que quizás sería muy difícil, no quizá, es muy difícil de seguirla. Exacto, por nosotros mismos, pero con la gracia del Señor Él dice, mi yugo es ligero. Y vamos a tratar de analizar estos próximos 60 minutos, lo que nos dice el Señor, pero no sin antes saber, hacer conciencia, tener la certeza de que el Señor está aquí con nosotros y vamos a pedirle que nos permita interpretar con corrección qué es lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros. Pues Señor, esta mañana nos ponemos en tu presencia. Hoy, Señor, quiero presentarnos de una manera diferente, de una manera más sencilla y más humilde, como niños, como esos niños confiados en que lo que su papá diga, eso así es, sin cuestionar, con alegría, con ese amor entregado al Padre. De esa manera, Señor, hoy queremos presentarnos
como tus hijos, como tus servidores, como esos vasos vacíos que deseamos llenarnos de ti y que deseamos con toda la fuerza de nuestro corazón hacer tu voluntad. Esta mañana, Señor, concédenos que la sabiduría, que el entendimiento, que todos esos dones preciosos de tu Espíritu puedan darnos la oportunidad de encarnar la palabra en nuestros corazones para poder hacer la vida, para poder realmente traer ese amor a nuestra vida y sobre todo a todos aquellos que tanto lo necesitan, que están a nuestro alrededor. Así sea. Amén. Bueno, pues yo creo que como aquí sigue una continuidad precisa en este capítulo, nos vendría bien recordar que es ese seguimiento, desde dónde empezamos, ¿no? Y bueno, a ver si nos acordamos, el domingo 5 empezaba el Señor con las bienaventuranzas y nos decía, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, y si la sal se desvirtúa, no sirve para nada, solo para echarla afuera y que los hombres lo pisoteen. La luz del mundo, y nos decía, no se prende una luz para meterla debajo de la mesa, sino para tenerla muy en alto. Y esa luz, pues obviamente, la luz, la fuente, es Cristo, y esa luz es la que nos da en su palabra. Por eso está usted, en la fuerza está en la palabra, porque Cristo es el Verbo encarnado, y si es el Verbo encarnado, pues este libro que tengo aquí, las Sagradas Escrituras, pues es la palabra misma de Dios. Domingo 6, veíamos ahí cómo el Señor tomaba ejemplos y nos decía, pues con mucha fuerza, ¿verdad? Sí. Con mucha fuerza, que si habíamos oído el no matarás de los antiguos, pues ahora yo les digo, decía, era la fórmula, ¿no? ¿Habéis oído? Ahora yo les digo. Y decía que acerca de este 5º mandamiento, que ahorita yo creo que estaría bueno recordarlos, lo de este 5º mandamiento, ¿han oído ustedes el no matar? Y veíamos cómo en 3 grados nuestro Señor perfeccionaba la ley, y decía, aquel que desprecie a su hermano, pues ya es reo del tribunal. Aquel que insulte a su hermano es reo del tribunal superior, y aquel que desprecia a su hermano, pues entonces ya es reo del Gehenna de fuego, ¿no? Sí. Eso fue el 6º domingo, y hoy vamos a ver lo que nos presentará la iglesia el próximo domingo, el 7º domingo ordinario. Y si les parece, pues vamos a escuchar el Evangelio para poder desmenuzarlo después. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea la mejilla derecha, también preséntale la izquierda. El que te quiera demandar el juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto.
Pues ahí tienen, queridos amigos, esta es la voluntad del Padre. Y aquí pues estamos viendo a un maestro, al divino maestro, estamos viendo a sus discípulos que reciben su palabra hace mucho tiempo, pero el maestro está presente y los discípulos también están presentes si tú has optado por seguir al Señor. Y él nos decía la semana pasada, quise empezar por ahí: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirla, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i, ni una tilde de la ley, sino sin que todo esto se cumpla. Y se habla mucho de la ley de Moisés, y podría pensar uno, bueno, pues que es una ley hecha por un hombre, por este gran profeta, pero no. La ley de Moisés le fue entregada en la mano a Moisés por el mismo Dios. Esto quiere decir pues, que es la ley de Dios. Y entonces Jesús dice: ahora no he venido a abolir la ley ni los profetas. Y con esto recuerdo que el Señor decía que había un mandamiento del cual pendía toda la ley y los profetas, y es el amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y así lo dice. Y el segundo es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues ahí está una congruencia perfecta del Señor con la ley, solo que yo me imagino que en un principio con los antiguos, porque aquí hay un título que me llama la atención: la justicia nueva superior a la antigua. Y Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo creo que ese llevar los mandamientos de los antiguos, pues era un iniciar el proceso, ¿no?, de conversión que tanto oímos ahora, y que ahora está el Señor perfeccionando y pues llevando a la plenitud los mandamientos y haciéndonos entender, como decimos los maestros, con bolitas y palitos, lo que debemos hacer. Y vamos a ir desmenuzando, pero yo quiero partir de esto. La ley que entregó Dios a Moisés es exactamente la misma ley. Y aquí nos va a poner Jesús como ejemplos. No es una receta de cocina, porque si no caeríamos en lo que cayeron los fariseos, de hacer así tal cual las cosas. No, son ejemplos en donde nos quiere decir, creo yo, el Señor, que la ley del amor está sobre toda ley y que no cambia para nada. Yo oía a nuestro sacerdote el domingo pasado, ahorita que vi a Joshua, no le hemos dado las gracias. Gracias, Joshua, por estar aquí presente y ayudándonos. Pero oía al padre Víctor Avendaño algo que decía que tiene mucha razón, que todas las leyes cambian. Por ejemplo, en México tenemos nuestra ley, la fiscal, por ejemplo, pero hay una ley que es la ley suprema, ¿verdad?, que es la Constitución, que se llama la Carta Magna. Y entonces, pues esa ley ha sido cambiada en varios artículos, varias veces, porque a alguien se le ocurre que pues ya no es viable para estos momentos, que no funciona como tal, y entonces algunos hacen una manifestación y cambian la ley. No sucede así con la ley de Dios, es exactamente la misma. Y decía él, ponía un ejemplo, el padre: imagínense que porque todo el mundo roba, pues ahora hay que hacer una manifestación para que ya no sea pecado el robar, ¿verdad? Pues no es así. La ley de Dios es única y no cambia. Y partimos de ahí. ¿De qué piensas? Pues yo creo que platicamos desde la semana pasada, y por eso decía yo que hoy es una continuidad y un grado más en el escaloncito de esa profundidad del misterio de Dios, porque esta ley que no cambia se había ido permeando del mismo hombre, de la inteligencia del hombre, del deseo del hombre. Entonces, me imagino yo como que Jesús vino a desempolvar, dice:
dice, no, esto va para allá, ¿no? Más bien viene como a explicárnosla, porque muchas veces el entender, el amar a Dios por sobre todas las cosas, puede quedarse como muy cortito. Y Jesús hoy nos viene a decir, no, o sea, es por sobre todas las cosas, por sobre ti tienes que amar a Dios y todo lo que implica. Entonces, esta ley perfecta de Dios no es que venga a agregarle o a modificarla, sino esta perfección viene a mostrarnos, como les decía hace 8 días, a la manera de Dios. Abrirnos un poco nuestra visión, no un poco, completamente nuestra visión, de que tenemos que ir más allá, de que tenemos que ir fuera de nosotros para poder alcanzar, a vislumbrar un poquito esta ley tal como el Padre la quiere, tal como el Padre desea que la vivamos, no a nuestra inteligencia ni a nuestra capacidad. Hablábamos de la gracia, a la capacidad que la gracia nos alcance a iluminar que se tiene que vivir, que se tiene que profundizar, que se tiene que ir mar adentro. Jesús nos viene a invitar hoy, bueno, ya te lanzaste mar adentro, pues ahora mantente en la barca, ¿no? Y va a haber tempestad, y va a haber, que no, de esta parte de los enemigos, pues el viento, las olas, y tú mantente ahí, y confía, y cree, y sigue firme a la ley. Y yo creo que esto es lo que hoy es la novedad de Jesús, que nos viene a decir cómo hacerlo al modo de Dios, como hijo de Dios, porque Él nos viene, Él es un hombre, pero como ese hombre se puede vivir por la gracia, la voluntad del Padre, tal como Él la pide. Y me estaba acordando ahorita también de un pasaje de nuestro Señor, y ahorita me voy a referir a la voz joven, porque se trata de un joven, el joven rico, porque el Señor parece que hacía a propósito, pareciera que estaba quebrantando la ley de los fariseos y de todos los hebreos, la ley de Moisés llamada, en que parece que a propósito hacía todas sus curaciones en sábado. ¿Y por qué lo hacía? Les preguntaban los fariseos, ¿qué es lícito? ¿Hacer el bien o hacer el mal en sábado? ¿No? Y los dejaba boquiabiertos y congelados. Y me estaba acordando de ese joven rico, que se acerca también a Jesús y le dice qué he de hacer para ganar, para tener en herencia el reino de los cielos. Y le dice Jesús, pues ya lo sabes, lo mismo, la ley de Moisés, la ley de Dios. Cumple los mandamientos, honrarás a tu padre y madre, santificarás las fiestas, no jurarás el nombre de Dios en vano, ama a Dios tu Padre en primer lugar. Y le dice Jesús, pues bien has hecho. Y le dice también, solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y luego regresa y sígueme. Pero antes de esto, lo vio Jesús con amor. O sea, estaba enamorado el Señor de ese joven, pero faltaba un pasito más. Que dice ventana. Exacto. ¿Qué nos dices a esto? Pues es que yo ya lo dije en un programa, el Señor te lo pide todo porque te lo da todo. Él te respalda cuando te lo pide. Y a mí se me quedó mucho la primera lectura del domingo, que dice, agua y fuego han sido puestos delante de ti, estira la mano y toma el que quieras. Yo creo que para todos está el mismo Señor enamorado, el mismo Señor que te dice, solo suéltate y déjame amarte, pero tú también tienes que enamorarte de Él y dejarlo todo y soltarte. No basta con que Él ponga su parte, sino espera ese esfuerzo, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Y el primer llamado que hace Dios al hombre, pues es a la existencia, por eso estamos aquí. Y el segundo es a la santidad. Y yo creo, qué lástima que no está el Padre, pero yo creo que aquí en términos bíblicos, perfección es igual a santidad. Y justicia, también cuando se habla de justicia,
en la Biblia, pues se refiere a la santidad. El hombre justo es el hombre santo. Y bueno, pues nosotros aquí, ahora, pues nos estamos ayudando de esta regla de vida para alcanzar la santidad, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento. Leer la Biblia, pero no solamente leerla, sino tratar de comprenderla y después aplicarla. Pero no solamente aplicarla, sino enseñarla, dice el Señor. A ver, déjenme, si me prestan el misal. Bueno, a ver si me acuerdo, porque creo que me va a tardar más en encontrar. Dice el Señor que el que quebrante uno de estos mandamientos y así lo enseñe, será el menor en el reino de los cielos. Así tal cual. Pero el que cumpla estos mandamientos y así los enseñe, bueno, pues será el mayor en el reino de los cielos. Pero muy bien hace la referencia a Tete, chica, de que pues esto es una opción. El amor siempre está basado en la libertad que Dios nos dio. Nosotros podemos optar por el Señor o no, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Vita García de Gaspi. Bueno, yo me quedo pensando en las ventajas que nos da el seguir a nuestro Señor, el decir sí, y creo que es muy difícil todo lo que dice en este Evangelio de pues ahora sí, de poner la otra mejilla. Ya me estoy adelantando un poco con la palabra, pero yo creo que son muchas las recompensas. Y también me quedo pensando en lo que mencionaba Tete, mamá, que debemos de ver a nuestro Señor, me encantó la oración de hoy, que debemos ver a nuestro Señor como a nuestro papá. Y cuando nosotros somos niños, ¿qué pasa? Nuestro papá es nuestro universo, no existe nada más, es la figura ideal, es nuestro ídolo. Y jamás cuestionamos cuando estamos pequeños el que papá diga que hay que hacer una cosa y no otra. Si nosotros realmente nos abandonáramos en nuestro Señor y aceptáramos su voluntad y siguiéramos las reglas tal y cual, yo creo que seríamos más felices de lo que pudiéramos ser queriendo hacer nuestra voluntad. Si nosotros seguimos los mandamientos al pie de la letra, pues simplemente no nos vamos a meter en problemas. Yo lo veo así como que es muy conveniente que nos apeguemos a sus mandamientos, pero desafortunadamente pues nuestra naturaleza es muy débil y caemos mucho en las tentaciones, y pues en todo está nuestro Señor, y yo creo que por eso fue ahora sí que todo lo que Él dejó en la Biblia para nosotros, tocó todos los aspectos, tocó todos los puntos, que si nosotros realmente leemos su palabra y conocemos todos sus mandamientos, es como vamos a saber cómo vivir mejor. Es lo que yo veo. Exactamente, cómo vivir mejor, cómo vivir más felices. Perdón, aunque parezca difícil, aunque parezca, el Señor es tajante. ¿Se acuerdan cómo decía? Radical. Es radical. Si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo y lánzalo lejos de ti, más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que todo tu ser se pierda, o igual con la mano. Y comenzaba el Señor hace 8 días, decía, si vuestra justicia no fuera mayor al de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hace mucho, y creo que todavía existe un programa infantil, a ver si se acuerdan ustedes, y pasaban ahí lo que debe de hacer, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. ¿Sí ya vieron? ¿No? Es Chabelo. Bueno, pues aquí dice... Me lo veo todos los domingos. Lo sigues viendo porque tienes chiquitos, yo creo, ¿verdad? No. Pues mis animalitos Tus intrépidos. animalitos. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacían los escribas y fariseos, pues para tratar de no caer en eso.
Y yo aquí hice unas anotaciones. Ellos eran hábiles para decir y no hacer. ¿Se acuerdan de esa escritura? Como decía, Hacen cargas Exacto. muy pesadas y ustedes no son capaces de levantarlas ni con un dedo. así es, exactamente. Y dice, aunque a menudo enseñaban la verdad, no practicaban con frecuencia lo que predicaban. Acerca de ellos, muchos padres decían, haz como digo y no como hago. Otra característica, eran hábiles para hacer cosas, para ser vistos por los hombres. ¿Te acuerdas de aquel pasaje en que el Señor nos indicaba cómo orar? Y que decía, Cuando hagas oración, entra a tu cuarto y habla a tu padre, y tu padre que está en los secretos te escuchará o algo así, ¿no? así exactamente. Él decía, no hagan como los hipócritas de los fariseos, que les gusta plantarse bien en las plazas para ser vistos por los demás. Tú, en cuanto vayas a orar, enciérrate en lo secreto de tu habitación, y ahí en lo secreto, ahí está tu Padre. Otra característica negativa es que eran hábiles para descuidar partes de la ley de Dios. Yo me acuerdo, y a ver si te acuerdas tú de otra, Tete, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de esa que lo acabamos de ver en algún evangelio, de la ley del Corbán, que ellos se inventaron. El cuarto mandamiento. Exacto, a ver qué te acuerdas de eso. Sí, yo creo que este es uno de los más fuertes que el Señor reclama, porque ellos se inventan que, bueno, pues si ellos han cumplido o dado un servicio a la comunidad pues ya no tienen obligación con sus padres. Y cómo los reprende el Señor, o sea, no es algo opcional, es impresionante cómo dice que no honra a su padre y a su madre, o sea, no sirve, no va a alcanzar la salvación. Y yo creo que aquí, pues, otra vez yo insisto que cada vez va subiendo el tono de profundidad, porque Él vino a honrar a su padre y a su madre. Y honrar al Padre es hacer exactamente lo que el Padre quiere, la voluntad del Padre. Y vivir conforme a esa voluntad del Padre, a esas normas, a esos mandatos que el Padre ha dado, porque Él es un Padre de amor. Y este cuarto mandamiento, el Señor les reprime mucho. ¿Cómo es tan fácil zafar? Bueno, también me acuerdo ahorita de la parábola del buen samaritano, ¿no? O sea, podemos encontrar muchísimas. Y cómo continuamente, les decía yo hace un ratito, siempre le buscamos la salida, la comodidad. Ahora le llaman la zona de confort. Ya está de moda. No quieres salir de tu zona de confort, pero finalmente es esa comodidad de no estirarte, de no dar más. Y cuando el Señor empieza a conocer a sus discípulos, primero los apapacha, primero les enseña, primero los tiene muy cerca de su corazón, a manera de que ellos sientan esa protección, esa seguridad. Y después, ahora vámonos para afuera, a salir, a dar, a estirarse. Y no poquito, porque pues si nos ponemos a ver la muerte de cada uno, no fue una cuestión, hasta dar la vida por los demás. Pero primero los apapacha, primero les hace sentir la seguridad, primero les hace sentir la intimidad del amor para poderse aventar a lo profundo. Y así, igualito hemos venido viendo cada domingo la sal. Primero empezamos las bienaventuranzas, la sal del mundo. Él no les dice, ustedes serán, algún día irán a ser, ya son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y así, hace 8 días, bueno, cumplan con los mandamientos. Y hoy vamos, no solo cumplen con los mandamientos, ama a tu enemigo, ora por él, perdona al que te injuria. Algo que realmente los fariseos sí lo ven como diciendo, este se volvió loco, eso dónde estaba escrito. Y entre líneas está escrito, porque es la ley de Dios y es la ley del amor.
pero Jesús nos viene a decir, abran los ojos. Ayer en el Evangelio decía, ¿cómo es que teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? O sea, no, ¿cómo es posible? Y nuevamente aquí es esto que Jesús nos dice. Porque no son unos hijos de Dios normales. Tita, tú querías decir algo. Ay, es que me gana la mentalidad de contador. Estoy haciendo una analogía de todo este proceso de nuestro Señor. Ahorita que estás diciendo, Pepe, que primero los apapachó, me remonto a las etapas en las que una persona, un empleado, entra a una empresa a trabajar. Cuando llega, pues tiene un periodo de capacitación. No sé por qué ahorita se me vino a la mente esa situación de que cuando nuestro Señor hizo todo su proceso de reclutamiento, que hizo su selección muy atinada, por supuesto, y ya cuando estuvo con ellos, era su amigo, era su maestro, tenían esa comunión y esa comunicación tan importante, y Él les estaba con el ejemplo, o sea, Él les estaba dando con todos sus actos, con toda su congruencia, les estaba demostrando lo que era amar al prójimo, los estaba capacitando para lo que iba a venir, y luego su máximo ejemplo de amor al morir en la cruz. Entonces finalmente, ahorita que dices también de la forma como todos los apóstoles fallecieron, también tuvieron ahora sí que muertes muy, muy difíciles, ¿no? Pero para eso tuvieron toda esa enseñanza de haber convivido con el Maestro y después de ellos, pues haber alcanzado por sí mismos con su esfuerzo la santidad y por supuesto que llevaban a cabo todas, pues ahora sí que todas las enseñanzas que les dio nuestro Señor. Yo creo que lo más grandioso es ver que ellos no acomodaban la palabra de Dios a su vida, sino acomodaban su vida a la palabra de Dios. Que ahí está el secreto, ¿no? Y me acuerdo otra ocasión en que pareciera ser que el Señor transgrede la ley, que venían con sus discípulos en un campo de trigo, venían con hambre y empiezan a desgranar el trigo y a comérselo, y le reclaman obviamente los fariseos y los escribas, porque hacen esto los discípulos, y les recuerda cómo David había entrado al templo de Dios y cómo él y sus hombres pues habían comido los panes de la presencia, ¿verdad? Claro. Y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque la ley del amor está sobre toda la ley. Y bueno, pues yo quisiera, estoy aquí entre catequistas, yo quisiera que recordáramos los mandamientos de la ley de Moisés, porque si los desconocemos, pues ¿cómo los vamos a cumplir y de dónde vamos a partir? El primero de ellos, a ver, vamos todos. El primero de ellos, Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo, que lo No toma, usarás el nombre de Dios en vano. y ese lo toma el Señor como ejemplo en el Claro. domingo pasado. El tercero, santificar, Santificar las fiestas. y domingos, ¿verdad? Las fiestas de guardar y los domingos. Este no lo toma el Señor, y estamos diciendo que Él nos da como ejemplos de cómo llevar a la plenitud estos mandamientos. Y me gustaría en este santificar el día del Señor, que Jesús no nos dijo nada, cómo podríamos hacerlo más pleno, ¿no? Cómo podríamos perfeccionarlo, y desde luego ocupa la parte central de nuestra regla de vida, que es la fuente de nuestra fe, la misa, ¿no? ¿Cómo podríamos perfeccionarlo, hacerlo más pleno, esto de la misa? Pues yo pienso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención los judíos que nuevamente, o sea, no en el sentido estricto de las cosas, de lo material, pero siempre ha llamado mi atención cómo ellos el sábado, o sea, era día del Señor y día de oración, ¿no? Ya
con las cuestiones de que si no prendían la luz y si no hacían y si no tornaban, y aún lo hacen, ya son como más del mundo. Pero yo creo que los domingos empezamos, por ejemplo, es la idea de este programa, empezar a saborear la palabra de Dios para poderla vivir. Y tenemos que ir por partes. Primero es la iglesia doméstica, vivir esa fiesta en casa, vivir ese domingo del Señor en la familia, que realmente sepamos que es el día del Señor y no hay nada más importante, que lo primordial es, pues la fiesta más grande que podemos tener es ir a misa y recibirlo en la Eucaristía. Y entonces ya de la iglesia doméstica pasamos a nuestra iglesia universal, a la iglesia que somos todos. Y se ha perdido esta parte. Yo me acuerdo cuando era yo chiquita en el catecismo, que nos juntábamos todas las familias para ir a misa, íbamos todos a la misa de una y después convivíamos. Después había, que esto lo usan mucho en las comunidades de los cristianos, que se reúnen el domingo a su celebración y después conviven. Y esa es la manera de crecer, porque esas convivencias, yo me acuerdo que mi mamá se esmeraba por llevar para compartir, no era qué le gusta a mis hijos o qué le gusta a mi familia. Ella siempre se esmeraba que era lo más fácil de servir, que era lo más fácil de que todo alcanzara para todos. Y como mi mamá, me imagino que todas las otras mamás, pero era una fiesta y el domingo lo esperábamos como algo muy hermoso, porque ya después, ya en la tarde, cada quien para su casa, ¿verdad? Cada quien hacía lo que quería, pero ya había habido esa fiesta, primero como familia, después como iglesia, el compartir, y entonces era una verdadera celebración del Señor. Y creo que eso se ha perdido porque pasa mucho, el milenio es algo muy triste, pero la gente va muy feliz a misa de 11 y los ves así que ya están viendo el reloj de por favor ya que hora se acaba para correr a los tacos que le siguen a la siguiente esquina. De verdad, y oyes a los niñitos, ya nos vamos, se van a acabar los tacos. Y entonces, digo, parece chistoso, pero a mí me da mucho dolor porque digo, no hay un conocimiento de lo que venimos a celebrar, de quién está aquí, de qué es el día del Señor. Y creo que esta es la parte que tenemos que recuperar haciendo esta conciencia de, bueno, a través de las escrituras por lo menos ya sabes a qué vas, ya tienes un poco de idea, la riqueza de la palabra, pero la riqueza de la Eucaristía, Dios mismo que se hace presente entre nosotros, no hay conciencia. Y entonces no se puede celebrar este domingo, Día del Señor, como sería santificar las fiestas. Así es, y pues en esta regla de vida vamos, por eso antecede a la M de misa la adoración. Dice las Escrituras, dice San Pablo, si no recuerdo, que hay que discernir lo que comemos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podríamos llevar a plenitud nuestra misa y combinándolo con la adoración antes? Ay, pues ahorita que decía mi mamá todo esto, yo me acordaba de mi señorita, que realmente pues así estábamos todos como una familia a los pies del Señor, y nuestra fuente siempre era, antes de ir a hacer cualquier cosa, estar a los pies del Señor, estar con Él en el sagrario. Y yo creo que pues al principio a todos, bueno, por lo menos a mí sí me pasaba, entro ahí y ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo? Y yo me acuerdo que el padre decía, 5 minutos, entra 5 minutos y vas a ver. Y al principio entras y es como, ay, apenas pasó 1 minuto, yo ya me quiero salir. Y después te puedes pasar horas y para mí es como si hubieras estado 1 minuto con él. Porque realmente es tener la conciencia de que todo un día está en ese pedacito de pan solamente para que tú vayas a estar con Él. Yo creo que es sentirte como ese discípulo. El Señor sigue entre nosotros y sigue enseñándonos y sigue acompañándonos,
pero tienes que acercar, tienes que enamorarte, tienes que ver más allá de ese pan. Vamos a adelantarle el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Aquí no hay nada de corbán ni nada de nada. La ley es honrar a tu padre y a tu madre, y pues va mucho más allá de cuando uno está enamorado, como en tu edad, de tu mamá, de que hacen muchas cosas juntas, de que pues son amigas, pero más que amigas, son madre e hija, y comparten muchos momentos, ¿verdad? Se van de vacaciones juntas, pues ya me imagino todo lo que se platicará entre ellas, pero honrar al padre y a la madre pues va más allá de esto, ¿no? Probablemente cuando el papá o la mamá quedan solos, quedan viudos, pues viejitos, a lo mejor ya no pueden sustentarse por ellos mismos, pues es obligación de honrar de esa manera a nuestros papás. Tú también tienes mucho que decir, Pita, con tu papi que querías tanto. ¿Cómo lo honras a él? Bueno, yo creo que nuestro papá y nuestra mamá son nuestros orígenes, es lo que nos forma. Su ejemplo nos va moldeando a nosotros como personas, con su ejemplo, con sus enseñanzas. Y yo siempre, pues ahora sí que lo tengo en mi pensamiento a mi papá, y creo que ya acepté su partida, tanto de mi papá como de mi mamá, pero pues siempre ese vacío que deja, ¿no? El espacio que físicamente no es posible llenar, es la parte, ¿no? que siempre va a quedar ahí, pero bueno, trata uno de pensar las cosas, de recordar los momentos bonitos, y sobre todo cuando uno está pues viviendo la vida, enfrentándose a la toma de decisiones, trae uno a su mente las enseñanzas que recibió y recordar cómo vivieron ellos, cómo fue su convivencia en el caso de mis papás, que pues gracias a Dios llegaron a estar juntos 50 años. Mi mamá murió un mes después de que cumplieron 50 años de casados. Mi papá le sobrevivió 4 años. Y mi papá, siempre que recordaba a mi mamá, se dibujaba una sonrisa muy grande en su rostro. Eso es algo que a mí fue una enseñanza muy grande. Entonces yo trato de que ahora, cuando me acuerdo de ellos dos, pues también sonría yo. Entonces el regalo que nos da nuestro Señor, que es nuestro Padre Celestial, pues es que lo podemos ir a visitar en ese pedacito de pan en el que está. Y cuando estamos en la misa, tenemos la oportunidad de que entre, que haya esa comunión con Él. Entonces, también cuando tiene uno fotografías, bueno, es como cuando ve uno un crucifijo o una imagen de Jesucristo en las diferentes representaciones que hacen de Él. También es una manera de recordarlo, ¿no? Somos demasiado, ¿cómo podríamos decir?, sensoriales los seres humanos. Necesitamos tener imágenes, necesitamos tocar, necesitamos escuchar. Pero cuando realmente hay una comunicación con un ser amado, pues siempre va a estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo honro a mi padre y a mi madre pues con el recuerdo, o sea, siempre van a estar en mi mente y en mi corazón, aunque ya no estén físicamente. ¿Y qué pasa con nuestro Señor? Pues que lo podemos visitar pues ahora sí que en las capillas de las diferentes iglesias, y cada que vamos a misa, comulgarlo. Entonces es un regalo maravilloso el que nos dejó, el haberse querido quedar ahí en ese pedacito de pan. Lo estamos desperdiciando. Pues yo creo que todo esto que dice Pita es muy importante, es muy cierto, y yo voy a ir nuevamente más allá conforme al Evangelio del día de hoy.
es muy fácil honrar a un papá o una mamá, como los que a mí me tocaron, gracias a Dios. Es muy fácil el sentir el respeto, el amor, la admiración. Es muy fácil porque te han dado todo, pero yo creo que el Señor nuevamente, y en base a lo que decían, que decías que se salía por la tangente, ¿no? Hay que honrar al padre y a la madre que quizás no fueron los mejores papás, hay que honrar al padre y a la madre que quizás en un momento pues alguno de ellos abandonó el hogar. También hay que honrarlos porque el Señor hoy nos viene a decir ojo por ojo, diente por diente, el orar por tus enemigos, el perdonar. ¿Cuántas personas, amigo, tú que nos escuchas, no conoces que tienen un resentimiento muy grande contra sus padres porque no fueron lo que ellos desearon? Y yo creo que muchas veces no nos ponemos a preguntar que tampoco somos los hijos que nuestros padres desearon. Entonces, este mandamiento es un mandamiento muy grande porque es un mandamiento que requiere de nuestra misericordia, requiere de nuestra piedad, requiere de nuestra comprensión en que nuestros padres han actuado conforme lo que pudieron hacer, era lo que podían dar en ese momento, y nunca querer adivinar o querer ser la perspicacia de lo hizo porque me quería molestar, o porque no me quería, o porque... Yo creo que en este mandamiento el Señor nos encierra mucho de todo su amor a la manera del Padre. Ha sido nuestro Padre y Él no espera nada de nosotros, simplemente nos ama y nos regaló la vida. Pues de la misma manera, como hijos, no podemos juzgar, no podemos, sino simplemente podemos amar a nuestros padres. Y eso es muy complicado. Pues ahí tienes, querido Teófilo, otra forma de hacer pleno en ti este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás, que ya hizo mucha alusión nuestro Señor. Y el sexto, yo me acuerdo hace mucho tiempo en que me dieron mi catecismo, que me decían que el sexto era... Pero me decían a mí, no fornicarás, y yo le preguntaba, ¿qué es eso? No, yo no sé, tú apréndetelo, ¿no? Bueno, ahora ya está como más digerido, no cometerás actos impuros. Es que el otro se quedaba muy corto. A mí me acaba de tocar, ¿se acuerdan que les platiqué hace 8 días de hablar con mis niños? O sea, los actos impuros, por eso es el pecado, pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, los actos impuros no tienen que ver solamente que se quedan cortitos en lo que te enseñaba tu mismo, o sea, no se quedaban ahí. Tienen que ver con todo nuestro ser integral, con todo lo que somos. Y la pureza del corazón es tan sensible, es tan delicada para que la cuidemos, que solamente con la gracia de Dios y con el deseo del amor puro podemos ir cuidando nuestra mente, porque, bueno, vaya, entra por los ojos, por los oídos, por el pensamiento y por ya la parte del cuerpo. Por eso San Pablo decía que, bueno, pues era ¿no?, el que nos esclavizaba el cuerpo, pero no se queda solamente ahí. Los actos impuros van en todo nuestro ser integral y tenemos que cuidar esa pureza desde el corazón. Ay, ya me estaba dando el micrófono, ya me dije. Bueno, le voy a pasar el micrófono a Tete para cerrar ya estos 10 mandamientos y que los conozcamos muy bien y que sepamos a través de estos ejemplos que nos da el Señor de cómo hacerlo más pleno y de cómo santificarnos nosotros mismos. Pues vamos a ver los que nos faltan, del 7º al 10º. El 7º, no robarás. 8º, no levantarás falso testimonio ni mentirás. 9º, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y 10º, no codiciarás los bienes ajenos. Pues ahí tienen, ahí están los 10. Y fíjense ustedes que en la cruz de Cristo hay un madero vertical y hay otro horizontal.
Y ese vertical es aquello que tiene relación con Dios, directo al cielo, a las cosas del cielo. Y el horizontal es el segundo, es el mundo, son nuestros hermanos y es nuestro prójimo. Y aquí pues hay veo yo tres mandamientos que están en relación con Dios, que son el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Y el 3, curiosamente, significa perfección. Y luego los 7 restantes pues son en relación a nuestros hermanos, al prójimo, y el 7 significa plenitud. Pues fíjense, ya nos quedan 10 minutos nada más y comienza el Evangelio diciendo, han oído ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente, era la famosa ley del talión. Esta ley pues no era exclusiva de los judíos, ya existía en un código que se llamaba el Código de Hammurabi, y pues también en la legislación romana existía, y también a la fecha, no tan literal, ojo por ojo y diente por diente, pero aquí la pena, el reo, pues va de acuerdo y en proporción con la culpa, ¿no? Es decir, con el grado, ¿no? de gravedad de lo que haya cometido. Pero en aquel entonces pues sí era ojo por ojo y diente por diente, y les decía que ya la incluían los romanos en su legislación, y viene de unas palabras latinas que dice talis qualis, es decir, tal cual. El castigo va a ser tal cual. Lo que hizo, tal cual lo va a pagar. Y de ese talis pues viene talión, ¿no? Bueno, y dice aquí, pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. El Señor está totalmente en contra de seguir ese ciclo de violencia, y llega a extremos de decir que si alguien te una bofetada, que sería, yo creo que lo más humillante para un hombre, no sé para ustedes, para las mujeres también, una bofetada es humillante. Yo creo que ¿verdad? para cualquier ser humano. Y yo creo que la respuesta inmediata es regresarla de menos, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Pero dice el Señor, preséntale también de izquierda. Él, recuerden qué sucedió cuando lo prendieron, y cuando estaba ahí ante el sumo sacerdote, alguien le dio una bofetada. ¿Y qué pasó después? Sí, pero es que aquí el Señor, como nos enseña, sí lo abofetea, pero dice, a ver, si he dicho algo malo, Dime qué. dime en qué me equivoqué, pero si no, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús no nos viene a enseñar a ser agachones, ni dejados, pero hay que hacer lo que hay que hacer, decir sí cuando es sí, decir no cuando es no, pero defiéndete, no te quedes callado. Y esto es así tal cual, cuando vas a le dan un golpe y dices, ¿por qué me pegas? Dime por qué. Yo estoy recordando también ahora mi época de estudiante, caí en el Instituto México, lo que es el Queretano, aquí en Querétaro, escuela de maristas. Me pasé ahí 6 de primaria, 3 de secundaria, no, 7 de primaria porque me reprobaron en segunda. Sí, por historia, antes por una materia que historia no podía yo memorizar años y todo. Pero lo que quería decir es que salí con Era principios. necesario para que ahora memorizaras la Biblia. Exactamente. Y bueno, pues los principios que nos dejan ellos, aunque uno después de tantos años sale hasta el copete de los maristas, pero los principios se valoran, ¿no? Y bueno, pues entre esos, me acuerdo, ahorita pensando en esto de pon la mejilla izquierda, me acuerdo que de repente pues había pleitos, y pues lo teníamos que hacer fuera de la escuela para que no nos pusieran el cero en conducta, y nos reuníamos ahí en una plazoletita para enfrentarnos, y toda la bola así de alumnos asusándonos para que nos peleáramos. Y híjole, yo no recuerdo a alguien que en esa edad pudiera hacer eso, porque esto está hablando de una riña. Imagínense ustedes que te peguen en la mejilla derecha y luego tú le pongas la izquierda.
se acaba la violencia, Sí, sí, ¿verdad? Yo creo que, además de que no creo que sea muy normal la reacción de poner la otra, si yo le pego a alguien y me pone la otra mejilla, se me queda como, ¿tan loco? ¿Qué le pasa? Exacto. Y con ese está loco, ¿qué le pasa? Se acaba la violencia y se queda congelado el otro. A esto se refiere el Señor, a romper esa ciclo fuerza de o ciclo, el ciclo de violencia, ¿no? Luego pone por ahí otro ejemplo, aquel que te obligue a caminar 1000 millas o 1000 kilómetros, camina con el 2000. Fíjense que en la antigüedad el pueblo romano tenía sumiso al pueblo hebreo y muchas veces los obligaban a caminar 1000 millas para cargar sus bultos, inclusive tenían que prestarles pues animales de carga para llevar todos esos cargamentos. Fíjense lo que dice Jesús: si te piden que camines 1000 millas con ellos, camínales 2000. Igual, yo creo que se quedaban congelados. Pues son estos ejemplos. ¿Y el otro cuál es? Si alguien te quiere demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Sí, yo creo que todos estos ejemplos que nos viene a poner hoy Jesús, Fuera de lo común, como parece. diría el padre Wences, es sin razón, o sea, a la razón humana son irrazonables para lo que el hombre está acostumbrado. Es completamente ilógico. Y todo esto que nos viene a mostrar nuevamente es el perfeccionar los mandamientos. Esto ya estaba escrito, pero no lo alcanzábamos a ver. Cómo nos viene a decir, cómo nuestra visión se queda corta si no lo vemos a los ojos de Dios, si no lo vemos a través de acercarnos, de intimar con Él. No podemos ver esto, porque esto ya estaba escrito y el Señor solamente viene a decirnos: a ver, hello, véanlo bien, que aquí está. Y luego dice el Señor en este evangelio que veremos el próximo domingo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ama a tu prójimo ciertamente está en toda la Biblia, repetido 1001 veces, pero en el Antiguo Testamento no está esto de odia a tu enemigo. Y estaba yo viendo aquí en este mismo misal que se descubrieron ahí en el Qumran, a orillas del Mar Muerto, unos escritos de los esenios, y ahí tenían reglas de comunidad, y precisamente esta era una de sus reglas: amar a tu prójimo y odiar en la proporción de la culpa al que estaba en las tinieblas. Entonces Jesús aquí dice: no, nada de odiar. ¿Qué haces de más si amas nada más a tu papá, a tu mamá, como hablábamos, a tu prójimo, a las tetés, a Pita, a Joshua? ¿Qué mérito? No tiene ninguno. Amar al enemigo, pues es algo que parece también irracional, como decían, pero a la manera de Cristo, esta es la voluntad de Dios y esto es como hay que hacerlo. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos enemigos, aunque sea gratis, aunque no los hayamos buscado, y orar por ellos, pues es una gran bendición y es un grado de crecimiento espiritual, pues ya que nos está llevando a la santidad. Ya nos estamos yendo. Ya. Vamos a ver con qué nos quedamos, Pita, el día de hoy. Pues yo me quedo con la parte de pues cumplir con ese amor a nuestro Dios, a nuestro Señor, sabiendo que es un Padre amoroso que nos va pues ahora sí que a dar el regalo de su amor. Ya nos dio la vida, ya nos puso aquí en esta vida para aprender, y que si nosotros seguimos sus mandamientos y las instrucciones que vienen en la Biblia, vamos a vivir mejor, vamos a ser felices y pues vamos a alcanzar la santidad.
y vamos a llegar a estar algún día enfrente de Él. Bueno, pues yo me quedo hace un ratito que leías que decía ser perfecto finalmente tiene que ver con ser santo. Yo me quedo con que para poder ser santo hay que esforzarse, hay que estirarse. Yo creo que el Evangelio de hoy habla del esfuerzo que se requiere para poder, no, más bien, habla de que para poder ser santo hay que esforzarse, hay que estirarse y salir de uno y tomar de la gracia de Dios para poder dar ese más, dar hasta que duela y más, hasta la vida. Yo con eso me quedo. Yo me quedo con que todo lo que el Señor nos vino a enseñar lo hizo el primero, hizo que la palabra dejara de ser una palabra porque ya era acción, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Decía Gandhi, ojo por ojo y el mundo se va a quedar ciego. Entonces yo creo que es seguir esa radicalidad que Él vino a enseñarnos y que en vamos está todo realmente. Conocer su palabra, adorarlo, la misa, la oración y finalmente poner todo eso en acción. Yo creo que con eso me quedo. Tienes que estar con el Señor para poder vivir de ser siempre. Y qué difícil parece así a primera vista, ya lo comentábamos, que por nuestras propias fuerzas pues No se puede. sería punto menos que imposible. Pero haciendo esto, que el Señor, viendo el esfuerzo, viendo la disciplina, viendo la ética de cada uno y pues el progreso por conseguir la virtud, pues Él nos va a dar su gracia y nos va a dar una gran ayuda. Yo me quedo con sean perfectos porque su Padre Celestial es perfecto. Yo me quedo con que es la santidad misma, nuestro Señor, que no admite en su reino pues un negrito en el arroz. Tenemos que ser santos para estar con Él. Y yo me quedo con que tu sí sea sí y tu no sea no. Querido amigo, ojalá que esta tarde, con esto que nos dice el Señor, que tu sí sea un rotundo sí, igual que te lo dijo María. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles y que pases el resto del día lleno de luz. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós, amigos.